Que si la presidenta actuó así en relación a un Rolex, ¿qué otras cosas más hay? El día de ayer estuvo en nuestros estudios una larga entrevista a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. Exitosa. Y estuvo acá tratando de defender de alguna manera a la presidenta, no de alguna manera, directamente a la presidenta Dina Boluarte, tratando de minimizar la denuncia con respecto al Rolex, que como lo discutimos ayer, por supuesto que es trascendente. Porque estamos hablando de un bien de lujo que cuesta por lo menos $14,000 y que la presidenta no tenía cuando se instaló como presidenta y que por lo tanto lo compró, y la pregunta es de dónde sacó la plata o se lo regalaron, y la pregunta es a cambio de qué. En un sistema en el que está prohibido que funcionarios de su rango reciban regalos además. Y trató de llevar la discusión hacia quienes estaban detrás. Y yo creo que esto es importante porque esto puede llevar a rutas peligrosas, ¿no es cierto?, con respecto a la investigación periodística. Es cierto que en muchos casos, yo diría en la mayoría de ellos, el origen de la información son conflictos, en algunos casos hasta subalternos, odios, pasiones. ¿Han visto por qué cae Montesinos? Por la pinchi. ¿Ah? La pesadilla de Martín Vizcarra era una persona cercanísima a él que lo está contando todo. Es decir, las decepciones, las traiciones, la pérdida de posiciones, son los que muchas veces motivan a que información que en otras circunstancias los periodistas no íbamos a poder conocer, conocemos. Entonces son importantes los móviles de repente, pero lo más importante es el contenido de la información. Es decir, ¿de dónde sacó Marcos y Fuentes la información? A mí no me importa de dónde la sacó. Lo que importa es si es verdadera o es falsa, y la información es verdadera. Y nos ha puesto sobre la mesa un asunto de moral pública que tiene que ser explicado, porque si la presidenta actuó así en relación a un Rolex, ¿qué otras cosas más hay? ¿Qué otras cosas más hay? ¿Y que hay una guerra con Otárola? Seguramente. Y esto tiene que ver con que aparecen videos, porque también habría que preguntarse, ¿y por qué salieron los videos en el momento en el que salieron? ¿Y por qué cuando aparece el video sexual de Otárola que circuló en las redes y que me pareció asqueroso, no solo el contenido del video, sino la exposición de la intimidad de una persona, por más odiosa que nos resulte? Pero a mí, le soy sincero, lo que más me ha preocupado de la reacción con respecto a la entrevista con la ministra ayer es que ahora hay dos discusiones que son trascendentes en el Perú. Para un sector particularmente de la izquierda, el objetivo de Jania Pérez de Cuéllar y del presidente de Salud es privatizar Sedapal. Ellos dicen que no hay ningún plan de privatización, y esa es una discusión relevante porque el abastecimiento de agua potable, sobre todo en el interior del país, está en un estado catastrófico en la mayor parte de los casos. En Piura la empresa está quebrada simplemente. Y esto requiere respuestas, ¿no es cierto? Es decir, esta discusión sobre si hay una pretensión o no de privatizar el agua, porque lo que le interesa a los ciudadanos es cómo se va a garantizar el acceso a un bien que es indispensable, que no puede ser considerado un negocio, porque el que la gente tenga o no tenga agua no debería depender si tiene o no dinero para comprarla. Eso es un tema del que habló ayer la ministra y que no ha tenido, lamentablemente, la respuesta que debería tener, porque esto tiene que ser aclarado y definitivamente. Pero lo segundo que a mí me pareció lo más grave de todo es que la ministra ha dicho prácticamente que en el Ministerio de Vivienda y en Sedapal había una cueva de ladrones, que todas las licitaciones están atravesadas por la corrupción en todas, no solo en Sedapal, en todas las obras de saneamiento y del Ministerio de Vivienda en todo el Perú. Y que ahora hay un tremendo problema en Piura porque se ha acreditado que en el otorgamiento de esa concesión, en ese proceso, ha habido comisiones ilegales y favorecimiento de algunos. Y que si se actuara de acuerdo a ley no debería proceder esa licitación. Pero si no procede, ¿qué va a pasar en Piura? 5 años más, 6 años más sin agua. Entonces, ¿cómo se maneja una situación de esta naturaleza? Porque sabemos
que en todas las concesiones, en todas las licitaciones hay comisiones ilegales. Estamos podridos por la corrupción. Pero, ¿qué hacemos con las obras? O sea, ¿cómo encontramos una fórmula que nos permita que las obras no se paralicen y que los procesos anticorrupción continúen de manera eficiente y que al final vaya a la cárcel todo el que lo merezca, que van a ser muchos, funcionarios y empresarios? Eso a mí sinceramente me parece muy grave, pero además ha dicho la ministra que no solamente están enfrentados a obras por todos lados, conforme van levantando la alfombra vas encontrando corrupción. Y eso nos está haciendo un daño enorme, pero en el otro lado, es decir, no es solamente que hay hechos de corrupción, sino que hay un sistema de corrupción articulado, que suponen el procedimiento de elección de los comités, la falta de vigilancia, el hecho de que los miembros de los comités se llevaran los expedientes a sus casas, que lo negociaran con los postores a ver quién era el que mejor pagaba, ¿no?, para obtener la licitación finalmente, y cómo al final, si uno se pone a evaluar, todas estas licitaciones o adquisiciones están absolutamente direccionadas, ya se sabe quién va a ganar. Exitosa. Es gravísimo lo que ha dicho el día de ayer. Y esto debería habernos irritado a todos, y no ha pasado nada. Ya nos acostumbramos a que la corrupción sea parte de nuestras vidas y a que tenemos que convivir con ella. A mí me parece sinceramente, y yo quiero ser reiterativo en esto, estamos en una de las peores crisis de nuestra historia. No es solo una tremenda crisis de inseguridad donde el Estado ha perdido la capacidad de garantizarle a los ciudadanos algo tan mínimo como su existencia en paz. Y esto tiene que ver directamente no solo con la mala manera como se ha manejado por décadas a la Policía Nacional y el daño enorme que se le ha hecho, sino el de la crisis en instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, en un contexto de profunda crisis social, donde el 80% de la economía es informal y donde lo único que se le ocurre a los genios en este país es perseguir a la informalidad, en vez de formalizarla, en vez de crear los canales para que la gente tenga cada vez más acceso a créditos, a empleos formales, a una vida con perspectiva. No, hay que perseguir a los informales, no les da el cerebro para más. Pero en segundo lugar, tenemos una profunda crisis moral. Profunda crisis moral. Cuando aceptamos que la corrupción está instalada y tenemos que sobrevivir con ella o convivir con ella de manera cotidiana, estamos perdidos como sociedad. Porque, insisto, y lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿cómo le exiges a un joven que no sabe si terminar o no el colegio, porque la educación pública está patas arriba, que no tiene oportunidades, que no tiene un sistema de salud en el que protegerse, que en muchos casos tiene familias que están en crisis, por decirlo menos, que viven un contexto de total inseguridad y donde las perspectivas para él de tener una vida digna en el futuro son absolutamente limitadas en un país donde el 80% es informal? ¿Cómo hace para decirle a ese chico, cumple la ley, si los presidentes de la República están haciendo cola para ir presos? ¿Cómo? O sea, explíquenme. O sea, ¿cuál es el referente? Haz como el presidente. Bueno, roba, pues. Roba, ¿no? Si los presidentes roban, ¿por qué los mocosos que se meten en las bandas y en las pandillas y en las organizaciones criminales no se van a sentir justificados? Si es lo que todo el mundo hace en este país. Yo creo que si no terminamos de entender esto, si no terminamos de entenderlo, no vamos a salir del hueco en el que estamos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar